They say I'm trouble, they say I'm bad, they say I'm evil, and that makes me glad. A dirty no good, down to the bone. Your worst nightmare can't take me home. So I got some mischief in my blood. Can you blame me? I never got no love. They think I'm callous, a low-life hood. I feel so useless, misunderstood. Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Welcome to my wicked world, wicked world. I'm rotten to the core, rotten to the core. I'm rotten to the core, who could ask for more? I'm nothing like the kid next door. I'm rotten to the core. Call me a schemer, call me a freak. How can you say that? I'm just unique. What, me a traitor? Ain't got your back? Are we not friends? What's up with that? So I'm a misfit, so I'm a flirt. I broke your heart, I made you hurt. The past is past. Forgive, forget. The truth is, You ain't seen nothing yet. Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Welcome to my wicked world, wicked world. give me that. Qué aburrimiento, de verdad. Otro día más en el colegio. ¿Alguien me puede decir qué toca? Oye, ¿pero qué haces? Toca clase de cuestiones, aunque la verdad, no sé cómo la profesora Snape todavía no se ha dado cuenta de que las tenemos que hacer todas. Vamos, chicas, no os pongáis así. Seguro que hay alguna poción que todavía no hemos aprendido. ¿Cómo que no? Como hijo de la gran Cruel Alvin, estoy seguro que no hay ninguna poción en la isla que se nos haya podido resistir. Yo estoy de acuerdo con Carlos. Y además, cuando cumplí mis 3 años, hice mi primer hechizo. ¿Queréis decir que no lo he aprendido todo desde entonces? Eso es imposible. Hay infinidad de cuestiones. Seguro que en algún libro del aula encuentro una cuestión que no hemos hecho. ¿Qué os apostáis? Venga, apostemos algo. ¿Qué os parece si apostamos una de las enormes calabazas de la Hada Madrina? Sí, como seguro que Ivy no encuentra ninguna poción nueva en el libro, yo digo que Charles, Carlos y Mar se comen una calabaza cada uno. ¡Parad! No. ¿Sabéis? Si pasaréis con la mía, soy capaz de incluso crear una nueva poción. No cantéis victoria tan rápido. Chicos, mirad. He encontrado este papel roto en uno de los libros del último curso de hechicería. ¿Sabéis lo que significa? Ana, vaya hoja más antigua. Fijaos, está escrita en la antigua escritura de la isla. Jay, ¿tú no decías que sabías de esto? Sí, a ver, déjame. No lo vais a creer, chicos. Habla de la famosa varita mágica. Eso es imposible. Sabéis que nuestros padres han tardado mucho para encontrarla. Y además no han encontrado una sola prueba de donde se encuentra. Pues al parecer, nosotros tenemos más suerte que nuestros padres. ¿Qué más pone, Jay? A ver, hay palabras que son un poco complicadas, pero lo que sí entiendo es que la varita se mantendrá alejada de cualquier villano y que está en las tiras de Abragon. ¿Sabéis lo que significa eso? Que si conseguimos esa varita, seremos unos merecedores villanos, ya que nuestros padres han estado toda su vida detrás de ella. Eso va a ser muy difícil. La puerta está cerrada y han sido muy pocas las veces que los habitantes de la isla han podido entrar. Ida tiene razón, debemos idear un buen plan para poder entrar a Abragon.
chicos, espero que hayáis aprendido mucho en la clase de pociones de hoy. Antes de irnos, tengo que dar una noticia a algunos de vosotros. Estos alumnos son Uma, Gabriela, Jane, Harvey y Avril. Espero que sea una buena noticia. Espero que no sea la nota del último examen de pociones. Me salió fatal. ¡Anda! Cállate que siempre te lo mismo te pasa la nota. Bueno, chicas, no se trata de la nota de ningún examen. Esta mañana han llegado desde la ciudad de Áurano unas cartas dirigidas a vosotros. Os han concedido una beca para que podáis ir a estudiar allí todo lo que queda de curso. ¿Qué? ¿Podremos participar en el club de cocina? Efectivamente, chicos, pero ahora es importante que vayáis a prepararos porque hoy mismo vais a salir. Acompañadme al despacho para que os maten los papeles y ahora mismo marcharéis hacia ahora. Sinceramente, esa beca debería de ser para nosotros, no para ella. Claro, sí, mucho. Para que... Chicos, esta es nuestra oportunidad. No estáis pensando en colaros por la puerta hacia ahora mientras que nosotros no estamos invitados, ¿verdad? Sí. Efectivamente, es la única oportunidad que tenemos para entrar en Áurano. La puerta solo se abre una vez al año y si nuestros padres quieren ver como los villanos que queremos llegar a ser, debemos hacerlo hoy. Tenemos que coger lo más importante. Tenemos que ser muy cuidadosos e intentar que no sospechen de nosotros. Si vuestros padres os preguntan, decirle que la profesora ha organizado una acampada de fin de curso. De acuerdo, nos vemos en una hora en la barrera que marca la puerta entre aula y Nariza. No tardes. Vale, aquí nos vemos. Ahora un sitio de psicópata. Y encima se tienen que llevar la beca los... No me parece nada justo. No me puedo creer que estemos en Áurano. ¿Habéis visto qué escuela más grande? Sí, seguro que por los pasillos buscando las clases nos perdemos, si es que las pisamos. Vamos a aprender muchas cosas. Seguro que los demás están muriendo de la envidia. Además, nuestros padres están orgullosos de poder decir que estamos en Áurano y así poder averiguar más cosas sobre la varita mágica. ¿De verdad creéis que lo encontraremos? Yo creo que sí. Han buscado por todos los rincones de la isla y no han encontrado ni rastro. En Áurano va a ser muy difícil encontrar algo acerca de ella. ¡Hola! Chad, qué oportuna eres. No hemos durado 5 minutos en que lo descubrieran. ¿Puedes saber qué haces aquí? Igual que vosotros, aprovechar la beca de estudios para aprender mucho. No digas eso. Sabes perfectamente que el profesor Sorisner ha dicho que la beca de estudios era para nosotros. Pues sorpresa, nueva incorporación. Si no nos acabáis contando qué hacéis aquí, no nos quedará otra opción que avisar a los profesores. Y os aviso, os meteréis en un gran lío si se enteran que vosotros, hijos de los peores villanos, los habéis colado en Áurano. Eso no será necesario. Chicos, pensadlo bien. Al fin y al cabo, estamos aquí por lo mismo, encontrar la varita mágica. Si nos ayudamos, nosotros podemos decirles lo que hemos encontrado acerca de la varita. Y ellos nos podrán ayudar a buscarla por todo Áurano. ¿Qué habéis encontrado sobre la varita? ¿Sabéis dónde está? No os diremos nada hasta que no sepamos que vosotros también nos vais a ayudar a encontrar la varita mágica. Para conseguirlo hay que trabajar todos juntos. This is all hands on deck. Calling out to lost boys and girls, I'm getting tired of the disrespect. We won't stop till we rule the world. It's our time, we on next. Our sails about to be set. They ain't seen nothing yet. Tell them who's in charge so they don't forget. What's my name? What's my name? Say it louder. What's my name? What's my name? Feel the power. No one's gonna stop us soon. The world will be ours. What's my name? What's my name? What's it? What's it? Say it now.
Ahora solo falta que nos digáis qué sabéis sobre la varita para saber por dónde empezar a buscarla. Hemos encontrado una antigua hoja en la que decía que la varita de la hada madrina se encuentra en Áurado, para mantenerla lejos de nuestros padres villanos. Lo que aún no tenemos claro es cómo vamos a poder encontrarla. Auradon es muy grande y seguro que tiene 1000 rincones a los que buscar. Tengo una idea. ¿Ida? Cogí prestado el espejo de mi madre. ¿Prestado? Bueno, robado, pero da igual. Para utilizarlo en caso de emergencia. Espejo, espejito, dime una cosa. La varita de la hada madrina, ¿dónde reposa? La varita mágica reposa en un lugar donde se guardan bajo máxima seguridad todos los objetos más poderosos del reino. Ya lo sé. Cuando hemos llegado, cerca de la escuela estaba el museo y había colgado un papel con los viejos objetos que utilizaban nuestros padres para hacer el mago. Hablas de objetos como la rueda de maléfica del tridente, ¿no? Efectivamente, esos mismos que fueron requisados a nuestros padres para evitar que saliéramos de la isla de por vida. No esperemos más. Cuanto antes encontremos la varita, mejor será. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué no nos dividimos en grupos? Perfecto, mientras unos vigilan la entrada, otros van a la sala de cámaras para desactivarlas y los demás seguir el camino hacia la varita. Genial. ¿Qué os parece si Mal y yo nos quedamos afuera vigilando? Sí, quedaos vosotras dos fuera. Mientras tanto, Adri y yo iremos a desactivar las cámaras y el ordenador. Vamos, aprovechemos que es la hora de puertas abiertas y no seremos vistos por los guardias. Oye, chicas, ¿no os ha parecido muy extraño pensar que es el de la supernormal? Sí, ha sido un poco raro. Sea simplemente adentrarse totalmente en la aventura. Yo no he querido entrar con nosotras. Imagino que ni mal ni Chara habló con nosotras. ¿No sabéis que se gusta? ¿De verdad? ¿Ella? ¿Te gusta? Sí, Vimar habló conmigo y me lo contó, pero ¿por qué ha reaccionado así si no hay nada malo que se guste? No, no pasa nada. Es que me parece muy fuerte que no me lo haya contado y tampoco me lo esperaba. Pues yo pienso que deberían intentarlo. El amor no entiende de sexo. Y que hagan lo que quieran. Hay que luchar para que esto sea normal. Estoy de acuerdo con Harley. Debemos apoyarlas y demostrarles de que no está haciendo nada malo. Mirad, chicas, la varita. Vamos a cogerlo después y hablaremos de esto con ellos. ¡Vamos, chicas, rápido! Gabriela, haz honores. ¡Tengo la varita! Y dime, ¿tú qué crees, Mal? ¿Habrán conseguido desactivar todas las cámaras de seguridad del museo y la varita mágica? Pues yo creo que no, porque están tardando demasiado. Pero que todo salga bien. Hola, chicas. Hola. Hemos apagado el ordenador y las cámaras de vigilancia. Menos mal. Espero que no tarde mucho. Sí. ¡Tenemos la varita! Bien, pues ahora vamos a hacer un conjuro para poder volver a la isla con nuestros padres y entregársela. Estoy deseando ver la cara de mi señora madre, curera de Bill, a ver lo que su precioso hijo ha conseguido en un día lo que ya lleva buscando toda su vida. Vamos a convertirnos en los mejores villanos. Pensándolo bien, voy a echar mucho de menos este lugar. Es tan bonito. Di que lo digas, Jane. Solo de pensar que no vamos a volver más, me pongo súper triste. Sería un lugar perfecto para continuar haciendo hechizos y pociones y conocer a gente nueva. Al fin y al cabo, nuestros padres no nos han obligado a venir a por la varita.
Podemos mirar por su bien y seguir siendo los villanos a los que nadie quiere ver. O bien podemos convertirnos en los villanos a los que todo el mundo se quiere acercar para seguir viendo en Aurador y tener una vida mejor en la isla. Estoy de acuerdo con ella. Podemos abrir las barreras y seguir siendo villanos con compromiso para entrar de Aurador. Que no se hable más. Jay, haz los honores. Haz un hechizo que rompa la puerta y poder estar a un paso de lo que queremos llegar. Ya somos mayores y debemos tomar las decisiones más importantes en nuestras vidas. Vivir. Para vivir. ¡Bum! Looking back at yesterday, I thought I gave it everything, but still there's so much road ahead of me. When I looked into your eyes, I guess I didn't recognize who we are and all that we can be. Sometimes it's hard to find yourself, but it's worth it in the end. 'Cause in your heart is where it all begins. We gotta be bold, we gotta be brave, we gotta be free. We gotta get loud, making that change. You gotta believe. We'll look deep inside, and we'll rise up and shine. We can be bold, we can be brave, let everyone see. It starts with you and me. It starts with you and me. It starts with you and me. There's something special that I've learned. It's together we can change the world. Everybody's got something they can bring. When you take a look inside yourself, do you wish that you were something else? But who you are is who you need to be.